Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero hacer mi comentario de todos los lunes. Quiero hablar de la situación en América Latina y también, por supuesto, en Venezuela. Fíjense, elecciones en Bolivia, todo apunta que habrá una segunda vuelta y hay que esperar las cifras definitivas. El pueblo boliviano decidirá finalmente pues cuál es su destino, si ratifica al presidente Evo Morales o elige un nuevo mandatario. Por la vía de los votos, por la vía democrática, por la vía de la expresión de la voluntad popular, como tienen que resolverse las cosas en una democracia. Chile, protestas populares. Las vimos recientemente también en Ecuador. Por más que algunos le atribuyan al gobierno de Maduro y quizás él con algunas declaraciones también deje entrever, presidente Maduro, que todo forma parte de una estrategia, pues nosotros no podemos relativizar lo que ocurre en cada uno de los países. Las protestas, como lo decía una nota de Provea que vi en los medios de comunicación social, no pueden ser criminalizadas en ninguna parte del mundo, en ninguna parte de América Latina, en ningún país, incluso en Venezuela. Las protestas tienen su origen en descontentos que tienen que ser atendidos, descontentos en el orden político, descontentos en el orden social, descontentos en el orden de la participación democrática, de la resolución democrática o no de los conflictos internos. Por lo tanto, los gobiernos tienen la tentación de atribuirle a factores externos la problemática en sus países. Creo que simplificar la situación chilena o la situación en Ecuador con el argumento de la injerencia externa es quizás darle a esas sociedades una respuesta inadecuada, inexacta e incluso peligrosa, porque se pudiera estar equivocando no solamente en el diagnóstico o en la justificación, más que diagnóstico, sino en la respuesta que se le dé a un pueblo que está exigiendo también respuestas en cuanto a temas tan severos como la exclusión, por ejemplo, la desigualdad, en fin, tantos temas que son importantes, como lo es importante también el reclamo de democracia, de participación, de elecciones libres y limpias, por ejemplo. Así que quería pues decir que los pueblos que protestan deben ser atendidos en su reclamo y los gobernantes tienen que acostumbrarse a escuchar, a poner el oído en la tierra y no buscar pretextos externos para no atender las demandas de cada uno de sus pueblos. Así que plenamente de acuerdo con el planteamiento de Provea en cuanto a no criminalizar las protestas. Las protestas populares se den en Venezuela, se den en Colombia, se den en Chile, se den en Ecuador. Hasta aquí mi comentario en el día de hoy. Le doy la bienvenida a Timoteo Zambrano. ¿Cómo estás, Timoteo? Bien, vale, bien, bien. Secretario general del partido Cambiemos. Así es, a tu orden. Gracias por venir. Bueno, Timoteo, quise invitarte nuevamente después de que estuviste la última vez, que no pasó mucho tiempo, porque creo que hay que hacer un balance de esta mesa nacional que se ha instalado. Ya veíamos unas declaraciones de Francisco Meliach, que está en una de las mesas complementarias, no en la mesa nacional. No. Y se espera, de acuerdo a lo que nos han informado, un pronunciamiento de Jorge Rodríguez. Pero tú también tienes algo que decir porque tú eres una de las principales figuras de esta iniciativa por parte de factores opositores que no están incluidos en el llamado G4. Que esperamos se incluyan. Diríamos se autoexcluyan, se autoincluyan. Se autoincluyan. Bueno. ¿Ustedes están autoexcluidos del G4 o nunca estuvieron? Bueno, yo estuve en una época en el G4, en la mesa, ¿no? Pues más que el G4 en la mesa. Sí, en la mesa, ¿no? Bueno, es interesante que podamos a un mes y 2 o 3 días hacer un balance de lo que tenemos hasta hoy, ¿no? Que hemos logrado y cómo estamos implementando los acuerdos del 16 de septiembre. Efectivamente, la última vez que estuve en tu programa no se había incorporado el oficialismo a la Asamblea Nacional, que era un punto importante para entrar al debate de la conformación de un nuevo CNE, y es lo que estamos viendo hoy. Hoy, de alguna manera, esa declaración de Meliach, y me imagino que habrá alguna declaración
de gente de la mesa de los sectores opositores, dará también su versión y su visión. Efectivamente, hoy se instala esa mesa, que también forma parte de los acuerdos que hemos tenido, cuando hablábamos de la incorporación de distintos sectores y factores de la vida nacional. Significa que al tener la fracción parlamentaria como cumplimiento de esos acuerdos en el Parlamento, tú viabilizas efectivamente la posibilidad real, cierta, en que puedas trabajar ya en la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, que es vital para lo que tenemos por delante y para superar de alguna manera el conflicto político, generar confianza necesaria para al final ir normalizando al país. Entonces creo que esto ya, recuerdo que decía, bueno, esto es absolutamente transversal, es decir, una cosa te lleva a la otra, es necesario, es imprescindible, y hoy podemos decir que en días podemos tener una propuesta clarísima al Parlamento Nacional, a la Asamblea Nacional, y obviamente una propuesta al país sobre todos los instrumentos para ir directamente a la conformación de un nuevo CNE en el seno de la Asamblea Nacional. Obviamente, ahí hay un paso que va a ser también importante, que estamos dispuestos a darlo, que serían las conversaciones con factores o con el G4, ya que el G4 tiene una mayoría sólida en el seno de la Asamblea Nacional. Pero esto es una obligación, digamos, si queremos superar el conflicto político, obviamente la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad, y yo diría que una responsabilidad compartida, histórica, fundamental, de darle cumplimiento a lo que dice la propia Constitución, y podamos tener en el corto plazo de este año, un nuevo Consejo Nacional Electoral que nos permita abordar la elección que sea. Yo a eso no le pongo apellido, siempre he dicho la elección que sea. Entonces, es una tarea fundamental que todo el liderazgo político tiene que sumarse, es decir, gobierno y oposición, a resolver este punto, que estamos en un momento bien interesante para que eso pueda avanzar y lo tengamos resuelto antes del 31 de diciembre. Pero fíjate, y pasa con este asunto de la elección del nuevo CNE lo que pasaba en Barbados. Por ejemplo, el gobierno pedía o exigía como condición la eliminación de las sanciones, y quedaba eso en manos de la oposición, en cierto modo, tratar de que eso se concretara, pero al final tampoco estaba en las manos de la oposición la decisión final, está en las manos de Estados Unidos. Igualmente pasa con ustedes pueden proponer que la Asamblea decida la conformación del comité de postulaciones para elegir el nuevo CNE, pero finalmente tampoco depende de los partidos que están sentados allí en la Casa Amarilla, depende del G4. ¿Cómo resolver ese asunto? Bueno, eso no lo sabemos, Vladimir. O sea que la política es demasiado dinámica, eso no lo sabemos porque recuerda que ahí están puros venezolanos y los que estamos haciendo la propuesta somos venezolanos, es decir, y la necesidad es que si no transitamos por esa ruta, estaríamos en un callejón sin salida, bueno, relativamente sin salida, pero hay otras opciones, pero insistimos que la opción primigenia es la que establece la Constitución, que tiene que ser resolverlo en el seno de la Asamblea. Claro, la otra opción es el Tribunal Supremo de Justicia, que no sería lo deseable a los efectos del consenso necesario en torno a ese tema. Por eso te digo que el bloqueo no es una opción. El bloqueo en la Asamblea Nacional por la mayoría no puede ser una opción, porque eso sería negarnos a nosotros mismos que hemos planteado de manera consistente, coherente a lo largo de todos estos años, elecciones en un nuevo CNE. Es decir, yo creo que tenemos la oportunidad, la ventana para lograr ese nuevo CNE. Pero fíjate que hay un tema allí, Timoteo, y tiene que ver con la estrategia de la oposición. Ajá. A lo que iba. Elegir un nuevo CNE coloca las cosas ya en el terreno electoral, a las puertas de un eventual proceso que para el año que viene, según mandato constitucional, sería el de la Asamblea Nacional. Allí pasaría entonces la toma de una decisión y sería incoherente elegir un nuevo CNE y las fuerzas que deciden elegirlo no vayan a elecciones, ¿no? Sería como... Yo creo que, mira, esto está tan cambiante. Esta mesita, como le han querido llamar peyorativamente, esta mesita ha sido un terremoto político.
en el seno del sistema político venezolano. No hay duda que estamos implementando lo que hemos decidido y vamos a continuar. Y dentro de ese terremoto político está el hecho cierto que podemos tener un CNE. Y está el hecho cierto por los individuos, por los dirigentes, por el ciudadano que forma parte de la Asamblea Nacional. Porque esos diputados, es verdad que puede haber una decisión política, pero hay diputados en esas bancadas que están convencidos que esta es la salida, que tenemos que hacer una pausa. Correcta. Entonces, tenemos que hacer una pausa, Timoteo. Ojo con eso. Y yo te pregunto, ¿quieres decir de alguna manera que a la carreta del G4 se le puede salir una rueda con ese tema? Me lo vas a contestar al regreso. Ya venimos con Timoteo Zambrano. Timoteo a la 1.